al 21, nuestro hermano Eduardo César Jr. nos leerá en inglés y luego leemos en español. Okay, this is the second book of Peter, chapter 1, verses 16 to 21. For we did not follow cleverly devised myths when we made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ. But we were eyewitnesses of his majesty, for when he received honor and glory from God the Father, and the voice was borne to him by the majestic glory. This is my beloved Son, with whom I am well pleased. We ourselves heard this voice borne from heaven, for when we were with him on the holy mountain. And we have the prophetic word more fully confirmed, to which you will do well to pay attention as to a lamp shining in a dark place, until the day dawns and the morning star rises in your hearts. Knowing this, first of all, that no prophecy of Scripture comes from someone's own interpretation, for no prophecy was ever produced by the will of man, but men spoke from God as if they were carried along by the Holy Spirit. Amen. Thank you. Segunda de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 16 dice la palabra de Dios. Porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me ha complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración, hecha desde el cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana que aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Amén. Oremos. Gracias, Padre, te damos por tu santa palabra, Señor. Ahora te pedimos, Padre, iluminación, que nos ayudes, Padre Santo, a entender tu palabra, a predicar tu palabra y también el aplicarla a nuestras vidas. Gracias, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Quiero empezar diciendo que a los miembros de la congregación, y no se les olvide entregar esta hoja hoy, la pueden poner en mi buzón, allí al frente de la iglesia. Allí hay copias al frente, si todavía no la han puesto, llénanla. Aún si no pueden servir en la iglesia por algún motivo, deben entregarla y decir que no pueden servir. Es muy importante que la entreguen el día de hoy, ¿ok? Hoy vamos a continuar con nuestra serie de los dones espirituales. Dones espirituales. Y vayamos un momento al libro de Romanos, Romanos capítulo 12. Pueden ir a Romanos 12 o lo pueden leer en sus boletines, que también está allí el texto de Romanos capítulo 12. Si se acuerdan, la semana pasada empezamos a hablar de los dones espirituales y empezamos a ver y a estudiar este texto de la Escritura. Este texto que nos dice, Romanos 12, desde el versículo 6. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. O el que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. Y la semana pasada vimos, si se acuerdan, espero que se acuerden, que Dios ha dotado a cada cristiano para servir. Dios ha dotado a cada cristiano con un don único
para servir en el contexto de la iglesia. Y a la luz de esa realidad, aquí Pablo nos da dos instrucciones básicas sobre esa responsabilidad. ¿Verdad? Usar nuestros dones es una prioridad para el apóstol Pablo. Pero tenemos que empezar, antes de usar nuestros dones, tenemos que empezar entendiendo con claridad y con precisión qué son los dones espirituales y cómo debemos usarlos, cómo debemos ejercitarlos. Y ese fue el mensaje de los versículos 3 al 5. Y habiendo dicho eso, ¿verdad? Ya hemos estudiado eso de manera cuidadosa la semana pasada. Pablo nos dice que debemos usar nuestro don, o sea que espiritual, de manera responsable. Responsable, que debemos ver nuestros dones no más allá de lo que son, no creernos más de lo que somos, pero tampoco restarle importancia a nuestros dones. No decir cosas como, yo deseo el don de mi hermano o de mi hermana. No, porque eso es menospreciar el don que Dios te ha dado. Debemos usar entonces nuestros dones de manera responsable y solo eso es posible cuando entendemos primero los dones espirituales. Y hoy quiero que empecemos a estudiar a detalle los próximos versículos 6 al 8. Versículo 6 empieza diciendo entonces, pero teniendo diferentes dones, ¿y a quién se dirige? Se dirige a toda la iglesia. Cada miembro, desde su salvación, desde que se arrepintió de sus pecados, desde que puso su fe en Cristo, Dios lo ha dotado con un don espiritual. Dice, pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada. Y esa primera expresión en el versículo 6 es un resumen de lo que Pablo ya había dicho en los versículos 3 al 5. Es decir, todos los creyentes tienen un don espiritual. Y esos dones difieren en tipo y capacidad basados en la gracia de Dios. Dios decide otorgar dones individuales a cada uno. Y a la luz de eso, nos dice Pablo, usémoslos. Usemos nuestros dones. Si tenemos un don, ¿qué debemos hacer entonces? Usar nuestros dones. Y el primer don que se menciona en el versículo 6, ¿cuál es? El de profecía. ¿Están viendo sus Biblias? Dice, si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Y esa expresión y las otras expresiones que ocurren con los 7 dones contienen un mandato implícito de que usa tu don. Si tienes este don, úsalo. Si tienes este don, ejercítalo en el contexto de la iglesia. Esta es una exhortación a usar tus dones y usar tus dones como tu ministerio principal, otra vez dentro del contexto de la iglesia. Ahora, vamos a examinar los 7 dones que se enumeran aquí. Vamos a estudiar los 7 dones que se enumeran aquí. Pero hoy, el día de hoy, necesito concentrarme solamente en el primer don espiritual que Pablo aquí menciona. Y la razón de esto es porque este don ha causado mucha confusión en la iglesia de Jesucristo. Este es el único don temporal que se encuentra en esta lista. El resto de los dones en esta lista son dones permanentes. Existen otros dones temporales que no se enumeran en esta lista, que no se encuentran en esta lista y que no vamos a tocar, ¿por qué? Porque no están en esta lista, pero que a su debido tiempo sí vamos a examinar, ¿verdad? Como el don de lenguas. El don de lenguas no se menciona en esta lista, así que no lo vamos a tocar, pero más adelante, no se preocupen, sí lo vamos a ver. Hoy entonces nos vamos a concentrar en el don de profecía. En el don de profecía. Este es un don temporal milagroso.
Pablo escribe, si el de profecía, si tienes el don de profecía, úsalo, ejercítalo. ¿Cómo? Conforme a la proporción de tu fe. Pero tan pronto leemos esto, inmediatamente tenemos que hacer una pregunta muy importante. Y esa pregunta es, ¿qué tipo de profecía está hablando Pablo? ¿Qué tipo de profecía está mencionando Pablo? ¿Cuál es el don espiritual de profecía del Nuevo Testamento? Y bueno, hay 4 puntos de vista principales que circulan en el cristianismo. Y vamos a ver estos cuatro puntos principales, porque es importante entender el contexto de la iglesia hoy en día. El primer punto de vista que se tiene con el don de profecía es que es una revelación perpetua de Dios, es una revelación continua de Dios, que es incesante y que es una revelación que tiene la misma autoridad que la escritura que tienes allí en tus manos. Que tiene la misma autoridad que la Biblia que tienes allí en tus manos. Ahora, este punto de vista lo tiene solamente un grupo muy pequeño dentro del cristianismo. Ellos enseñan que este don de revelación del Nuevo Testamento todavía existe y que aquellos que tienen este don milagroso, ellos reciben y hablan revelación de Dios. Y dicen que lo que dice hoy Dios, lo que está diciendo, que esas nuevas profecías hoy en día tienen la misma autoridad que los 66 libros de la Biblia. Pero claramente esto es contrario a lo que nos dice la palabra de Dios. Esto es contrario a lo que nos dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no se contradice. En Hebreos capítulo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y por supuesto, el último libro del Nuevo Testamento, el último apóstol escribiendo en los años 90 después de Cristo, él concluye el libro del Apocalipsis con una advertencia sobre agregar a la profecía que ya se ha dado. Así que esta perspectiva va en contra de la palabra de Dios y por lo tanto debe descartarse rápidamente. Un segundo punto de vista que se tiene hoy en día con respecto al don de profecía es que también la profecía es una revelación continua de Dios. Dios sigue revelando, pero dicen que esta profecía no es igual a la Escritura. Que no es igual a la Escritura. Ellos enseñan, y esto se enseña mayormente en los entornos carismáticos. Ellos enseñan que el don espiritual de profecía continúa, pero que esta profecía no está al mismo nivel de la Escritura. Ellos enseñan que esta profecía es como de segundo nivel. Es una revelación de Dios, pero no está al mismo nivel que las Escrituras. Y de hecho, ellos dicen que esta profecía puede tener errores. Puede tener errores. Los que defienden esta posición, ellos admiten que el tipo de profecía practicada en el movimiento carismático nunca debe ser precedida por así dice el Señor. En cambio, ellos dicen que debería comenzar con creo que esto es lo que está diciendo el Espíritu. ¿Por qué? Porque puede tener errores. Y si bien yo aprecio la aclaración de que es diferente a las Escrituras, ese tampoco es el don de profecía del Nuevo Testamento. En primer lugar,
es importante entender que el Nuevo Testamento iguala la profecía del Antiguo Testamento con la profecía del Nuevo Testamento. No hay distinción en los términos o en el lenguaje que se utiliza. Por ejemplo, en Hechos capítulo 15, versículo 15, se refiere a uno de los profetas del Antiguo Testamento, y luego en el versículo 32 se refiere a un profeta moderno de la era del Nuevo Testamento, haciendo igual tanto el profeta del Antiguo Testamento como el profeta del Nuevo Testamento. Los está intercalando como si fueran iguales en todos los sentidos. No hay diferencia en ellos, tanto como profetas como en sus profecías. La profecía del Nuevo Testamento, entonces, es igual a la profecía del Antiguo Testamento. Otro argumento que ellos dicen, el por qué esta profecía es de segundo nivel, o que puede tener errores, es porque ellos dicen que los profetas del Nuevo Testamento debían ser evaluados con las Escrituras de la misma manera que los profetas del Antiguo Testamento debían ser evaluados contra las Escrituras. Y la razón por la que digo esto es que ellos dicen, mira esos pasajes del Nuevo Testamento donde dice que los profetas necesitan ser evaluados, necesitan ser juzgados. Y ellos dicen, eso prueba que ellos podrían haber estado equivocados. Eso prueba que las profecías pueden tener errores. Y mi respuesta es no, porque exactamente lo mismo fue mandado a los profetas del Antiguo Testamento. Sus palabras también debían ser evaluadas con la revelación anterior. Eso es exactamente lo que enseñó Moisés. Y quiero que lo vean. Vayamos al libro de Deuteronomio. Vayamos al libro de Deuteronomio. Necesito que me presten hoy mucha atención porque esto es muy importante. Puede ser un poco aburrido, pero es muy importante. En el libro de Deuteronomio, ¿se acuerdan que Moisés subió a la montaña y estaba en la presencia de Dios? Hubo un terremoto y allí la voz de Dios habló desde la nube, por lo que Moisés era un verdadero profeta. Pero Moisés nos dice en el libro de Deuteronomio que habrían profetas que lo seguirían. Y aquí nos muestra tres criterios para evaluar si los profetas que vinieron después de él eran verdaderos profetas o falsos profetas. Y les voy a dar estos tres criterios. Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18. Aquí está el primer criterio. Y era que las predicciones de un verdadero profeta siempre deben de cumplirse. Las predicciones de un verdadero profeta siempre deben de cumplirse. Deuteronomio 18, desde el versículo 21. Y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? ¿Cómo miramos? Si miramos a dos hombres y decimos que uno es un falso profeta y el otro es un verdadero profeta, ¿cómo los distinguimos? Versículo 22. Cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si lo que fue dicho no acontece ni se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado el profeta, no tendrás temor de él. Entonces, la primera prueba es que todo lo que dice el profeta debe hacerse realidad. No es que ese profeta tiene una precisión del 50%. Ese profeta tiene una precisión del 75%. No. Debe tener una precisión del 100%. Ni siquiera del 99.99. Un verdadero profeta de Dios
debe de tener una precisión del 100%. Si no, es un falso profeta. Ese es un verdadero profeta. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Si Él dice algo, se cumple. Un segundo criterio lo tenemos en Deuteronomio capítulo 13. Deuteronomio capítulo 13. Desde el versículo 1 dice, leamos los dos primeros versículos, dice, si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple, y aquí lo que quiero que veamos es que Dios le puede dar a un profeta la capacidad de hacer milagros, señales o de prodigios. Dios, para autenticar a un verdadero profeta, para darle la credibilidad a un verdadero profeta, puede optar por facultarlo para obrar milagros, tal como lo hizo con Moisés y tal como lo hizo con los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento. ¿Recuerdas que en el capítulo 4 de Éxodo, Moisés había dicho, ¿cómo sabrán que tú me enviaste, Dios? Y Dios dice, te voy a dar la capacidad de hacer milagros. Te voy a dar la capacidad de dar milagros. Y eso fue lo que hizo. Y Dios a menudo hizo eso con sus profetas. Ellos que hablaron por Dios, Él también podía elegir de darles la capacidad de hacer milagros de manera de autenticar los verdaderos profetas. Y el criterio número 3 se encuentra justo allí en Deuteronomio 13. Y es que el mensaje del verdadero profeta siempre estará completamente de acuerdo con la revelación anterior. El mensaje de un verdadero profeta siempre va a estar de acuerdo con la revelación anterior. Deuteronomio 13, otra vez, desde el versículo 1, dice, si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple, acerca del cual él te había hablado diciendo, vamos en pos de otros dioses, a los cuales no has conocido, y sirvámoslos, no darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En pos del Señor su Dios, ustedes andarán y a Él temerán. Guardarán sus mandamientos, escucharán su voz, le servirán a Él y a Él se unirán. Pero a ese profeta o a ese soñador de sueños se le dará muerte, por cuanto ha aconsejado rebelión contra el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te redimió de casa de servidumbre, para apartarte del camino en el cual el Señor tu Dios te mandó andar. Así quitarás el mal en medio de ti. ¿Oyes lo que le dice a Moisés? Le está diciendo, escucha, si aparece un hombre y dice, yo soy un verdadero profeta de Dios, y hace milagros para probarlo, pero su mensaje es inconsistente con la revelación anterior, entonces debes rechazarlo. Debes rechazarlo. No está hablando por Dios. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu no se va a contradecir. Porque el mismo Espíritu no se va a contradecir. Entonces, el mensaje de un verdadero profeta debe compararse con la Escritura. En 1 Corintios 14, 29, hablando de los profetas del Nuevo Testamento, dice, y que dos o tres profetas hablen y los demás juzguen. ¿Y juzgar sobre qué? Lo bien que habla, lo buen predicador que es, ¿no? Sino el contenido de lo que está diciendo. ¿Coincide lo que está diciendo con la revelación anterior?
En primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20 dice, no desprecien las profecías. Antes bien, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno, absténganse de toda forma de mal. Una tercera perspectiva del don de profecía, el tercer punto de vista, es que el don de profecía incluía la revelación, ¿sí? Era nueva revelación de Dios, pero hoy, en estos tiempos, es la capacidad de enseñar la revelación bíblica de la Escritura. Algunos dicen, muy buenos pastores, muy buenos teólogos, muy buenos autores, muchos dentro del movimiento reformado aún, dicen que esta palabra profecía se usa de dos maneras. En primer lugar, se usa de los apóstoles y de los profetas de la era del Nuevo Testamento que tenían la capacidad milagrosa de recibir y hablar revelación divina. Y luego, en segundo lugar, ellos dicen que esta palabra profecía se refiere al don de enseñar y predicar la revelación divina que ya ha sido recibida a través de los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento. Ellos dicen que el don de profecía actual en estos tiempos es solamente el hablar o proclamar la palabra de Dios públicamente. Ellos dicen que desde que se completó la Escritura, la profecía no ha sido un medio de nueva revelación, sino que se limita a proclamar lo que ya ha sido revelado en la palabra que tienes en tus manos. Ahora, esta es la posición de muchos buenos expositores bíblicos y podría ser lo que Pablo nos está diciendo. Pero yo me uno a la cuarta posición. A la cuarta posición. Y es que cada vez que se usa la palabra profecía en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es siempre revelación directa de Dios. Es siempre revelación nueva de Dios. Cada vez que tú encuentres la palabra profecía o profeta, de eso es lo que estamos hablando. Un profeta es alguien que habla un mensaje directamente de Dios. ¿Verdad que sí? Él era simplemente una boca para las palabras de Dios. La profecía tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento era una revelación directa. No es el explicar o enseñar la revelación existente. Un profeta trae nueva revelación divina. Ese era el don de profecía del Nuevo Testamento, el cual era la capacidad de ser un canal de revelación directa de Dios, principalmente en las iglesias locales. Y por supuesto, esto fue crucial y muy importante hasta la finalización del Nuevo Testamento. Los apóstoles, ellos eran una fuente de revelación, pero su ministerio tendía a abarcar a toda la iglesia, a la iglesia en general. Y los profetas se ponían en las iglesias locales, como vemos por ejemplo en Hechos capítulo 13, donde había profetas en la iglesia de Antioquía. Pero la clave, y escuchen con atención, la clave y la característica principal de la profecía es que siempre es una nueva revelación. Nueva revelación. Pero entonces, con eso viene una pregunta muy importante. Y la pregunta es, ¿hay profetas hoy? ¿Hay profetas hoy? ¿Está Dios dando nueva revelación a través de profetas? El don profético que vemos que estaba en funcionamiento en los primeros años de la iglesia del Nuevo Testamento, todavía está vigente el día de hoy, disponible para la iglesia de Cristo el día de hoy.
Y la respuesta es no. No está vigente. Y el Nuevo Testamento es claro, es muy claro, que este don, como el don de apóstol, eran dones fundacionales. Eran dones para poner el fundamento de la iglesia. Ya no existen profetas hoy en día. Ya no existen apóstoles hoy en día. Eran dones importantes, el cual Dios usó para poner el fundamento de la iglesia. Y una vez puesto el fundamento, ya ese don no es necesario. Vayamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Desde el versículo 14 de Efesios capítulo 2, dice: porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad, y vino, dio paz a ustedes que estaban lejos, y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Ahora mira lo que dice el versículo 20. Están edificados, algo que ya sucedió, algo que sucedió en el pasado, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. Estos son los apóstoles del Nuevo Testamento y su enseñanza, y también los profetas del Nuevo Testamento y su enseñanza. La iglesia está edificada sobre el fundamento de la verdad revelada por Dios a través de los apóstoles y a través de los profetas. Ahora, ¿quiénes son estos profetas? Eso es muy importante porque algunos carismáticos intentan decir que aquí se trata de los profetas del Antiguo Testamento, que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas del Antiguo Testamento. ¿Y por qué dirían eso? Porque eso les permite hacer de los profetas del Nuevo Testamento una segunda categoría. Ese segundo nivel, que no tiene que ser igual a la Escritura. Pero eso no es de lo que Pablo aquí está hablando, aquí en Efesios. Pablo aquí se está refiriendo a los profetas del Nuevo Testamento y se los puedo probar. Vayan otra vez a Efesios capítulo 3 ahora. Efesios capítulo 3, que está después de Efesios 2, obviamente. Y nos dice desde el versículo 4, 3:4, en vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo. Ahora, oigan bien, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, ¿como cuándo? Ahora, como ahora en la era del Nuevo Testamento, ha sido revelado a sus santos apóstoles y ¿qué? Y profetas por el Espíritu. ¿Revelado cuándo? Ayer. Ahora. No revelado en el Antiguo Testamento. Lo que quiere decir que él está hablando de los profetas del Nuevo Testamento. Y él dio a algunos el ser apóstoles y a otros profetas. También nos dice Efesios 4:11.
lo que nos habla de dos grupos diferentes. Dios dio una revelación por el Espíritu a un grupo que Pablo llamó los santos apóstoles y profetas. En la iglesia del Nuevo Testamento, en la era del Nuevo Testamento, estos eran dos oficios distintos que Dios usó para poner el fundamento de la verdad revelada. Pablo fue el último apóstol designado como testigo ocular del Cristo resucitado. Después que los apóstoles murieron, la nueva revelación cesó porque ya no se necesita. Porque la iglesia tiene ahora las sagradas escrituras. Ahora tenemos la palabra de Dios completa, finalizada, inspirada, infalible, sin error. Efesios 2:20 nos dice que la nueva revelación en la era del Nuevo Testamento vino entonces a través de los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento. Y eso se convirtió en el fundamento de la iglesia. ¿Cuántos fundamentos tú pones para construir una casa? ¿Cuántos? Uno. Uno solo, no dos. Y el punto de Pablo es que los cimientos de la iglesia se completaron en el primer siglo. Y ahora la estructura se está levantando sobre los cimientos ya completados. Una vez que se completó la revelación que Dios dio a través de los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento, su trabajo se completó, el oficio se completó, ese rol se completó. Ya no existen los profetas, ya no existen los apóstoles. Son falsos apóstoles lo que sí existen. Son falsos profetas lo que sí existen. Y en abundancia. Una vez, otra vez, hermano, y lo voy a enfatizar muchas veces. Si me repito, perdónenme. Una vez que se completó el Nuevo Testamento, ya no hay necesidad de apóstoles o de profetas. No hay necesidad de apóstoles o de profetas. Dios ha provisto su revelación completa en este libro, en ese libro que tienes allí en tus manos. No necesitamos nuevos profetas, no necesitamos nueva revelación. Todo está en ese libro para que lo entendamos. Todo está en ese libro para entender a nuestro Señor Jesucristo. Todo está en ese libro para entender el Evangelio. Todo está en ese libro para entender sus promesas. Todo está en ese libro para entender cualquier cosa. Tienes en tus manos la revelación completa de Dios. La revelación que Dios nos ha dado. ¿Por qué queríamos más? ¿Por qué queremos más? Esta revelación sigue siendo fresca hoy en día. Entonces, ese don de profecía, de nueva revelación directa de Dios, que existía en el momento que Pablo escribió Romanos, y por eso lo menciona, ya no existe el día de hoy. Ya no existe el día de hoy. Y allí en Romanos 12, se dan cuenta que Pablo dice, si tienes el don de profecía, úsese en proporción a la fe. Pablo simplemente está diciendo, limita tu profecía solo a lo que Dios te ha comunicado. Eso es lo que está diciendo. Limita tu profecía solo a lo que Dios te ha revelado. Ahora tú dirás, ok, el don no está vigente, el don no está hoy en día. ¿Por qué dedicar tanto tiempo a explicar un don que no está disponible hoy en día? Por la mucha confusión que se encuentra en las iglesias. Pero permítame resaltar dos implicaciones que hacen que esto sea importante. La primera, como ya lo he dicho muchas veces, ya no hay profetas,
ya no hay más profecía. Ya no hay nueva revelación. No hay tampoco una nueva revelación que sea de segundo nivel, ni siquiera. Ese no es el don del Nuevo Testamento. Si tú vienes a decirme a mí, hermano, tengo una palabra para ti. Si no viene con capítulo y versículo, no me digas nada. Quédatela, porque eso no es palabra de Dios. No la necesito. Lo único que necesito son estos 66 libros que tengo aquí. ¿Todavía no entiendes todo esto y quieres más? Una segunda implicación es que la copia de las Escrituras que tienes en tus manos, la Biblia que tienes allí en tus manos, es una revelación completa, final, infalible, autorizada y suficiente de Dios. No necesitas nada más. No busques algo más. No estés buscando una nueva palabra de Dios. Tienes la palabra final de Dios. Todo lo que necesitas lo tienes en tus manos. El problema es si la lees o no. ¿No es eso acaso lo que Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 3:15? Timoteo, tienes la escritura, las cuales te pueden conducir ¿a dónde? A la salvación. Tienes la escritura inspirada, que es suficiente para hacerte un hombre perfecto para toda buena obra. Te dice cómo ser salvo, te dice cómo santificarte, te dice cómo Dios quiere que tú vivas. No busques nada más. Pablo también le dice a Timoteo en sus cartas pastorales, en sus cartas finales, tú, Timoteo, predica la palabra. No busques nueva revelación, predica la palabra. Vayamos ahora, para terminar, otra vez a 2 de Pedro 1. Segunda de Pedro 1. Desde el versículo 16. Segunda de Pedro 1, 16. Porque cuando les dimos, ¿quiénes? Los apóstoles. Porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Ellos están diciendo, nosotros vimos a nuestro Señor Jesucristo en su majestad. Y luego hace referencia a lo que vieron en el versículo 17 y 18, a un evento que nosotros conocemos como la transfiguración. La transfiguración. Pedro dice, pues, 17, pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Nosotros mismos, dice Pedro, escuchamos esta declaración, hecha desde el cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Ahora mira lo que dice Pedro. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. ¿Sabe lo que está diciendo Pedro? Pedro está diciendo, si yo tuviera que elegir entre ser uno de los apóstoles y estar en el monte de la transfiguración y tener
la asombrosa experiencia de ver la gloria de Cristo y escuchar a Dios hablar desde el cielo, o de tener la revelación completa que tienes en tus manos, Pedro dice, ni siquiera tengo que elegir. Ni siquiera tengo que elegir. Voy a elegir la revelación completa de Dios. Pero muchos quieren experiencias. Muchos prefieren experiencias. Versículo 20. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Amén. Levanta tu Biblia. Hermano, aférrate a esa palabra. Aférrate a esa palabra. No busques nueva revelación. No busques nueva revelación. Eso que tienes en tus manos es todo lo que necesitas. Esa palabra es más segura que cualquier otra experiencia, porque es donde conocemos el Evangelio. Es donde conocemos a Dios, es donde conocemos a Cristo, es donde conocemos al Espíritu Santo. Es la palabra que nos dice que nuestro Señor murió por nuestros pecados, para redimirnos de nuestros pecados, para que Él sea la puerta y la entrada a Dios. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu santa palabra. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia. Y te damos gracias porque tenemos tu revelación completa, infalible y segura, Señor. Ayúdanos a ser diligentes en la lectura, en el estudio, en la meditación y en memorizar, Señor, tu santa palabra. No permitas, Padre Santo, que menospreciemos tu palabra al buscar nuevas experiencias y supuestas nuevas revelaciones. Oh Señor, líbranos de los falsos profetas, líbranos de los falsos apóstoles, remuévelos de nuestra congregación, quítalos de en medio nuestro. Ayúdanos a darte gloria y honra solamente con la palabra inspirada que tú nos has dado. Sí, por medio de tus apóstoles y por medio de tus profetas. Ayúdanos, Padre Santo, a aferrarnos a ella, de manera de vivir una vida que te agrade y te plazca. Gracias, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén.